Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de litiasis renal. Vamos a repasar la etiología, los síntomas, las probables complicaciones, los diagnósticos diferenciales, los estudios diagnósticos y el tratamiento. A modo introductorio, lo que vamos a ver es que la litiasis renal es un problema muy común, es muy frecuente. Todos los médicos que estamos trabajando en el área de demanda probablemente hayamos visto varios pacientes con litiasis renal. Estos pacientes acuden con los síntomas clásicos, pueden ser asintomáticos o tener síntomas menos frecuentes. Sobre la etiología, recordemos que es una patología que es más frecuente en varones, a partir de los 20 años aumenta su incidencia. La mayoría de las litiasis son de calcio, el 80%, y de este 80% a su vez son de oxalato de calcio. En menor frecuencia vienen los litiasis de ácido úrico, estrubita o cistina. Bueno, las manifestaciones clínicas, lo que tenemos que saber, a veces son asintomáticos. Este cuadro es asintomático, el paciente concurre por otro motivo a la consulta, se le hace alguna imagen y uno encuentra que tiene la presencia de litiasis renal. Lo más común, si no, es que el paciente tenga dolor. Este es un dolor muy típico, es un dolor sordo, de intensidad creciente, localizado en la región lumbar, puede irradiar a flanco, a la zona genital, no tiene posición antálgica. Esto con un buen interrogatorio, la sospecha puede ser tan alta que uno casi que hace el diagnóstico sin la presencia de estudios complementarios que obviamente hay que hacer. El paciente puede presentarse con hematuria, sea macro o microscópica, y puede también presentar otros síntomas como son náuseas y vómitos, dolor abdominal y síntomas urinarios bajos como disuria o urgencia miccional. Las posibles complicaciones de esta patología son la obstrucción renal por el lito, lo cual va a generar a la larga un deterioro de la función renal si no se desobstruye. Y la infección. Si la infección es proximal a la litiasis, hay un riesgo alto de sepsis, por lo que hay que actuar de manera rápida. En la evaluación del paciente, lo que tenemos que solicitar es un laboratorio completo, obviamente con función renal y ionograma, también un sedimento urinario y un urocultivo. Y lo otro que tenemos que solicitar es una imagen. Con esta imagen lo que tenemos que evaluar es el riñón, el uréter y la vejiga. Lo que vamos a hacer es descartar la obstrucción, ver si hay uronefrosis o no, medir el tamaño del lito y ver la localización del mismo. ¿Qué métodos de imágenes tenemos? Desde más simple a más complejo, la radiografía, que ya no se usa tanto, la pielografía, que es con contraste endovenoso, ecografía, que no es muy sensible pero sí muy específico, tomografía sin contraste, que es el gold standard hoy, el de elección para hacer diagnóstico, tiene una alta sensibilidad y especificidad, y en algunos casos, ya más raro, resonancia magnética. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo que están nombrados acá: injuria renal, urosepsis, monorreno, embarazo, anuria o litos mayores de 8 milímetros, porque muy probablemente tengamos que hacer una tomografía. Acá hay ejemplos de radiografías. En las imágenes de la derecha, en la imagen de la derecha, perdón, vemos una litiasis bilateral, muy probablemente sea de calcio, porque son radiopacas a la imagen. Y a la izquierda lo que vemos es una litiasis renal derecha, coraliforme, ya de mayor tamaño, se ve perfecto como está marcada la pelvis renal. Estos son ejemplos de pielografía, que se usa método de contraste endovenoso. La primera imagen es una pielografía normal, donde se ven las dos pelvis renales, los cálices, el recorrido del uréter y la vejiga. En la del medio lo que vemos es una dilatación pielocalicial del riñón derecho, y la última foto lo que vemos también es dilatación del izquierdo, y también podemos observar la presencia de litiasis múltiple. Como otro método que es de elección para nosotros a la hora de evaluar a un paciente, tenemos la ecografía. La ecografía, lo que se va a ver es la presencia del lito, que en la primera imagen está marcada con la flecha grande, en la segunda con la flecha ahí amarilla, y la sombra acústica, que en la primera foto está ahí escrito, y en la segunda es la punta de flecha.
Y como método más sensible, más específico, como decíamos, es la tomografía. Acá hay algunos ejemplos. En la imagen de más arriba lo que vemos es una dilatación piélica del lado izquierdo, se ve claramente. En las de abajo, la primera tiene contraste, se ve una litiasis izquierda y en la segunda vemos la litiasis bilateral. Bueno, los diagnósticos diferenciales, estos los vamos a sospechar dependiendo de la sintomatología que acompañe al paciente. Tenemos diagnósticos diferenciales de causa renal, pilonefritis, probablemente el paciente tenga fiebre, infarto renal, cáncer renal. De causas genitales, como este cuadro, el dolor irradia zona genital, tenemos que pensar también en torsión de cordón espermático, torsión de ovario, embarazo ectópico, algún tipo de quiste, endometriosis. Después tenemos las causas digestivas, que las vamos a sospechar dependiendo de lo que cuenta el paciente, lo que relata y el examen físico, como es el abdomen que estamos palpando, dónde es la localización del dolor, pensar en apendicitis, diverticulitis, colecistitis. Y hay otras causas vasculares, disección de aorta, causas traumatológicas, lumbalgia, dolores costovertebrales, estos siendo dolores más localizados que reproducen la movilización, y otros más raros tener en cuenta herpes zóster. Pasando al tratamiento agudo, lo que vamos a recordar es que hay 3 pilares para realizar este. La hidratación, que no puede faltar en ningún paciente. El manejo del dolor, que contamos con 2 grandes grupos de fármacos, los AINES y los opioides, siendo los AINES de primera elección de terapia inicial y usando opioides cuando hay alguna contraindicación a los AINES, cuando hay deterioro de la función renal o cuando no hay alivio sintomático. Y luego está el pasaje del lito, que para favorecer este podemos contar en algunas circunstancias con alfa-bloqueantes, bloqueantes cálcicos y antiespasmódicos. El tratamiento agudo vamos a dividirlo en 2 grandes grupos. Si el paciente tolera la vía oral y el dolor es controlable, le podemos dar analgesia ambulatoria e hidratación. De elección vamos a usar el tramadol, 50 miligramos cada 6 horas y el ketorolac con 10 miligramos cada 8 horas a modo rescate. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la nefrotoxicidad de este fármaco. Si el paciente no tolera porque tiene vómitos, el dolor incontrolable o de alta intensidad, tiene fiebre o anuria, este tiene que ser hospitalizado y consultar con urología. Vamos a indicar un plan de hidratación, ketorolac 30 miligramos y como opción de rescate o segunda si hay alguna contraindicación, el tramadol 50 miligramos. Ahora, para el pasaje al lito, lo que sabemos es que va a depender su pasaje espontáneo dependiendo de la localización y el tamaño. A mayor tamaño y más proximal, menor probabilidad de expulsión. Está estudiado que los litos menores de 5 milímetros pasan espontáneamente. Los de más de 10 milímetros o 8, dependiendo la bibliografía, se dice que estos no van a pasar espontáneamente. Ahora, la cuestión está entre los litos que miden entre 5 y 10 milímetros. Estos tienen probabilidad de pasaje, pero debemos complementar con terapia farmacológica. De elección nosotros tenemos los alfa-bloqueantes, la tamsulosina 0,4 miligramos por día por 4 semanas. A las 4 semanas se debería confirmar el pasaje de este. Cuando el paciente se egresa del hospital, se va a ir con pautas de alarma claras, analgesia, se le regla tramadol 50 miligramos cada 6 horas y rescates con ketorolac, alfa-bloqueantes si el paciente tiene litos menores de 8 milímetros y está en el 2 tercios distales, tamsulosina 0,4 miligramos por día y ya contactarlo con urología. Tratamiento quirúrgico, esto es cuando el pasaje no se realiza espontáneamente. Obviamente que esto corresponde a la especialidad, no a nosotros, pero solamente para recordar que tenemos la litrotricia extracorpórea para litos que son pequeños, blandos y el paciente no tiene alteraciones anatómicas, la nefrolitotomía percutánea. Esto se puede elegir cuando los cálculos son un poco más grandes, pero miden menos de 20 milímetros, son complejos, coraliformes de difícil localización o resistentes a la litotricia. La ureteroscopía rígida o flexible, esto para cálculos que están en el ureter medio o distal, cirugía a cielo abierto o colocación de la endoprótesis. Vamos a repasar el algoritmo que tenemos todos para poder abordar al paciente con cólico renal cuando tenemos una alta sospecha por el tipo de dolor que tiene este.
Vamos a pedir un laboratorio y una orina con seguimiento y urocultivo. Se inicia el tratamiento, como habíamos dicho, hidratación, analgesia, primera elección ketorolac, sino tramadol, también cuando es necesario un rescate. Y a este paciente le vamos a hacer una imagen. De primera elección, la ecografía renal y vesical. Con este vamos a intentar evaluar si hay uronefrosis, dónde está ubicado el lito y el tamaño de este. Si no se ve uronefrosis, lo que tenemos que tener en cuenta son los diagnósticos diferenciales que habíamos nombrado previamente. Los diagnósticos diferenciales, estos serán injuria renal aguda, urosepsis, monorreno, embarazo, anuria y litos mayores a 8 milímetros. Entonces, hay pacientes que se identifica la causa obstructiva por ecografía, pero que presenta alguno de estos, hay que considerar la necesidad de realización de urotomografía. Si no se identifica la causa, ahí también es otro momento donde tenemos que considerar la urotc sin contraste para poder identificar la misma. Una vez que se logra esto, hay que evaluar el manejo del dolor. Si el paciente tiene un buen manejo del dolor, se lo egresa con pautas de alarma, con medicación analgésica, tramadol 50 cada 6 y rescates con ketorolac 10 miligramos cada 8. Alfa bloqueantes en pacientes con litos menores a 6 milímetros, no olvidarnos nunca, la tamsulosina 0,4 miligramos por día y contactarlos con urología. Como conclusión, podemos decir que es una patología muy frecuente, que la mayoría de las veces se presenta con síntomas típicos, tener siempre en claro el tipo de dolor, que ya lo nombramos previamente. Hay que hacer siempre una imagen y laboratorio. Cuando comenzamos a tratar al paciente, realizar hidratación, analgesia del dolor con los AINES y opioides, teniendo en cuenta la nefrotoxicidad del ketorolac, y favorecer el pasaje del lito con tamsulosina en los pacientes con litiasis menor a 6 milímetros. El paciente queda en contacto con urología para terminar de resolver la patología y estudiar la parte metabólica. Bueno, muchas gracias.